Hola, muy buenas tardes y saludos cordiales. Bienvenidos a esta Open Class en la que vamos a hablar sobre un tema de máxima actualidad, titulado Obligaciones en materia de blanqueo de capitales, aprobación de los reglamentos MiCA y TFR. Tengo el placer de presentarles en primer lugar al profesor Javier Cuairán. Él es abogado especializado en Derecho Penal, Económico y Tecnologías de la Web3 en Ontier, España, con más de 15 años de experiencia. Actualmente compagina la dirección de procedimientos penales en la Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y juzgados de instrucción con los estudios que compagina de doctorado en Derecho Penal con el tema criptoactivos y blanqueo de capitales. Además, ha realizado numerosas ponencias y publicaciones al respecto. Javier es profesor del Máster Universitario en Derecho Penal Económico, del que tengo el honor también de ser profesor y coordinador aquí en UNIR, en la Universidad en Internet. Adelante, querido Javier. Muchísimas gracias, Alfredo, y en primer lugar, y muchísimas gracias a la UNIR por la invitación. Sí, efectivamente, en estos próximos 20-30 minutos me gustaría exponerles cuál es el estado actual de un tema de muy novedosa actualidad, que es la materia de criptoactivos y que afecta de lleno a nuestro derecho penal económico. He preparado una presentación centrada sobre todo en las obligaciones en materia de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque entiendo que es la materia que quizás ha pasado un poco más desapercibida, eclipsada por la aprobación del reglamento MiCA, pero lo que mucha gente desconoce es que en paralelo ha sido aprobado otro reglamento que está, casi a la par en importancia, si no más, porque es el brazo ejecutor de todo lo que tiene que ver con las obligaciones contenidas en el reglamento MiCA. En esta ponencia la he dividido en 4 bloques que entiendo, pueden resumir muy mucho el momento actual que estamos viviendo. ¿Y por qué? Porque actualmente Europa cuenta con el primer marco jurídico en materia de criptoactivos de todo el mundo. Y puede decirse así porque, como ustedes saben, era una materia denostada por su carente regulación, por la falta de seguridad, de respaldo estatal que una tecnología como la blockchain en materia de criptoactivos adolecía, pero que actualmente, hace escasos 20 días, esto ya no es así. Aquí y solo en la Comunidad Europea podemos estar orgullosos de ser el primer territorio comunitario que goza de cierta seguridad jurídica y que, por supuesto, eso está atrayendo toda la inversión, ¿no? Es así, Europa ahora mismo es el epicentro del mundo cripto. Muchas empresas que están radicadas en terceros países, sobre todo en Estados Unidos, que es otro país muy friendly con esta criptoeconomía, están mudándose a Europa porque en este momento, digamos que Europa les ha pasado por la derecha y hay una seguridad jurídica que todavía, y más en estos momentos, en Estados Unidos se carece, ¿no? Después hablaremos de los principales riesgos penales asociados a los criptoactivos para pasar al reglamento MiCA. ¿Cuál es el contenido de este reglamento? Que realmente es el más nombrado, el más, quizás el epicentro de la regulación, por decirlo así, de los 5 reglamentos que componen el Digital Finance Package. Y, en cuarto lugar, lo que nos trae realmente hasta aquí, el cuarto reglamento en materia de blanqueo de capitales, que es el denominado Transfer Funds Regulation, ¿no? Por su acrónimo en inglés. Y es que se abre una nueva era en la economía digital y eso tiene un calado incontestable en nuestro derecho penal económico. ¿Por qué? Porque no estamos ante un nuevo sector, no estamos ante una materia de moda, sino que nos encontramos ante un nuevo mercado que tiene muchas similitudes con el mercado de valores, que no está aquí como algo pasajero, sino que ha venido para quedarse. Y esto, por cuanto la Comunidad Europea ya lo ha visto hace 3 años y para ello instauró una serie de medidas por
la proliferación de estas criptomonedas, ¿no? Europa era consciente que esto implicaba un gran movimiento, es un mercado cada vez menos pequeño y más maduro, y muchos de sus movimientos van en paralelo al mercado de valores, como decimos, y hay cinco reglamentos de los que se compone este Digital Finance Package, que son las medidas que, insisto, desde el 2020 Europa viene pensando en ellas y que ya se han visto materializadas, ¿no? Como es la aprobación de MiCA el pasado 29 de junio, que entró en vigor justo con el TCR en materia de blanqueo de capitales, pero es que además hay otras directivas y reglamentos como el reglamento DORA en materia de resiliencia operativa, que se aprobó para luchar contra los ciberhackeos que proliferaban después de la pandemia, y el reglamento eIDAS 2 en esa materia también muy de relevancia, como es la identidad digital, ¿no? Que también provocará un antes y un después, y que seguro a todos nos irá sonando conforme vayan pasando las fechas. Y les digo que es una materia de relevancia porque supone la culminación del tránsito de la economía tradicional en una economía enteramente digital. No es un cambio únicamente sectorial, sino abre un nuevo mercado. Es un escalón más en el tránsito del trueque hacia el fiat, hacia el papel moneda, hacia el dinero digital y ahora en las criptomonedas. O monedas virtuales, como habla la quinta directiva, o criptoactivos, como habla pues las últimas regulaciones en la materia, como MiCA y TFR. Esto va a invadir la economía y, por supuesto, el derecho penal económico. ¿Y qué tiene de particular ello? Pues que estos criptoactivos van a hacer mucho más accesible la economía y el acceso, sobre todo, a la financiación y a la inversión a todo tipo de consumidores, de particulares, no solo grandes, sino también medianos y pequeños, a través de algo que les irá sonando poco a poco, que es la tokenización. La tokenización consiste nada más y nada menos que en la representación digital de un valor, de un activo, físico o únicamente digital, pero que a eso se le va a atribuir un derecho de representación o de propiedad a cada particular, y cada uno podrá incluso poder ser micropropietario, por ejemplo, en un caso de uso que ya está en nuestra actualidad, de una propiedad inmobiliaria, junto con otros tantos y tantos inversores, y poder acceder a los beneficios o a la rentabilidad de una eventual venta de ese inmueble o de un alquiler, etcétera. Adquiere un abanico de posibilidades tremendo, ¿no? Pero es cierto que esto todos los criptoactivos han tenido, digamos, muy mala fama y han estado denostados durante casi su creación. ¿Y por qué? Porque estaban ausentes de cualquier regulación. Y ello no quiere decir que, como cualquier tecnología que es por sí neutra, los criptoactivos tengan un carácter de entrada negativo, sino que lo hace negativo es el mal uso por parte de los consumidores, por parte de los usuarios, en definitiva, de estos criptoactivos. Y es lo que se ha llamado el salvaje oeste. No es que lo diga yo, sino que son palabras de un europarlamentario cuando se fue a aprobar el pasado 29 de mayo en el Consejo Europeo el reglamento MiCA y TFR, denominando así a la época, digamos, carente de regulación que ha habido en esta materia, ¿no? Y este es el panorama legislativo. Durante casi 3 años hemos tenido que esperar para que Europa tuviera una regulación ya en esta materia y que nos convierte a todos en potenciales usuarios, casi únicamente con nuestro móvil, descargándonos en una app de las muchas y cientos que hay en la tienda ya sea del Apple Store o de cualquier teléfono, podemos acceder inmediatamente a esta criptoeconomía canjeando pues el dinero fiat y convirtiéndolo en criptoactivos. Es así de sencillo. ¿Y cuál es la finalidad de estos dos reglamentos? Pues bien, MiCA nació para evitar el problema de las prácticas abusivas de mercado, mientras la Travel Rule
el reglamento TFR, Transfer Funds Regulation, para cubrir y paliar todas aquellas debilidades que estos los criptoactivos han tenido en materia de blanqueo de capitales. Y estas han sido las dos grandes preocupaciones en materia de criptoactivos, salvando otras que luego Miguel Ángel nos podrá ilustrar sobre estafas, sobre prácticas irregulares sobre delitos societarios, etcétera, que también han incurrido esto o se pueden mal utilizar, ¿no? para utilizando estas criptomonedas. Pero fundamentalmente lo que preocupaba a Europa era el abuso de mercado por los grandes detentadores de estas criptomonedas y las denominadas ballenas, y cómo inflaban el precio y cómo lo modificaban en estos mercados para obtener rápidos beneficios en perjuicio de los inversores. Y luego, efectivamente, el segundo riesgo, cómo ha estado asociado ineludiblemente al blanqueo de capitales por ese característico pseudoanonimato que tienen todas las transferencias de criptoactivos. Porque es cierto que las transferencias cuando alguien adquiere criptomonedas, criptoactivos y quiere hacer una transferencia, se puede ocultar tras ellas porque todas esas transferencias son pseudoanónimas. Es decir, se conoce el destino y el origen de esa transferencia, pero no el titular de quien lo realiza, no la identidad de quien realiza ese movimiento, salvo que haya una colaboración de los exchanges, que es precisamente lo que fomenta la aplicación de la Travel Rule, del reglamento TFR. Como digo, había determinadas prácticas de manipulación de mercado que eran francamente preocupantes, como el pump and dump, el wash trading NFT y el whale spoofing. Hasta hace nada, hasta hace 20 días, cualquiera podía adquirir un criptoactivo, no digamos de los más cotizados, sino cualquiera que fuera, pues que estuviera, que fuera menos conocido o quisiera invertir en alguno, pues para obtener una rentabilidad más alta que los más cotizados y ir obteniendo ciertos beneficios los primeros días, las primeras semanas, pero ver radicalmente cómo ese criptoactivo baja de valor y se desinfla, porque detrás siempre existía un movimiento de estos grandes detentadores, de estos criptoactivos, estas grandes ballenas que volatilizaban este mercado. Realmente compraban o ordenaban, hacían muchas órdenes de compra para inflar ese valor, confiando en que los usuarios tuvieran ese movimiento reflejo y a su vez adquirieran más monedas, más criptomonedas, en concreto de esa criptomoneda, y en el momento en el que más álgido estaba ese valor de esa criptomoneda, estas ballenas automáticamente no ejecutaban o vendían rápidamente esa criptomoneda, llevándose todos los beneficios y haciendo caer ese valor, ¿no? Estos eran los principales problemas de práctica de materia de abuso de blanqueo de capitales. Y, en segundo lugar, todos ustedes conocerán o les sonará el tema del Silk Road, que es el primer caso, el caso paradigmático de blanqueo de capitales en materia de criptoactivos. Y es que ya en el año 2011, aquí ven la imagen de este señor, Ross Ulbricht, que fue una persona que creó todo un mercado de capitales en la dark web, a través de la cual se podía vender absolutamente todo tipo de productos, digamos, un mercado negro de todos productos ilegales, desde drogas, armas, objetos robados, y se adquirían a través de estas criptomonedas, en concreto de Bitcoin, que era la única que en ese momento estaba accesible para los usuarios. Y en 2013 este señor fue arrestado, puesto que fue descubierto por las autoridades policiales de Estados Unidos y condenado a cadena perpetua por la Corte de Manhattan por haber sido el fundador y el instigador, quien fomentó toda esa red, que era de fácil acceso por aquellos años para todos los usuarios, únicamente a través de un programa que todavía existe y se denomina Tor, para acceder a un submundo, un inframundo de Internet, a una tercera capa, que según dicen es incluso mucho más extensa
que la capa, la interfaz a la que todos estamos familiarizados y que utilizamos a diario, ¿no? Y dada la lesividad y la peligrosidad de ese inframundo, pues se entendió que, bueno, pues este señor había puesto en peligro y había comercializado de manera recurrente durante esos 2 años con todo tipo de, bueno, pues, mercado negro, etcétera. Y este fue el primer caso por el cual las criptomonedas obtuvieron esa mala reputación y que le ha acompañado incluso hasta hace pocos días, aunque ya empieza a haber una conciencia sobre también las bondades, ¿no?, de estas criptomonedas. Y esta es una de las únicas fotos que hay en Internet sobre la dark web, puesto que no abundan, y aquí podéis ver cómo se podía tener fácil acceso a través de esta interfaz a todo tipo de drogas, etcétera, ¿no? Joyería robada, y tarjetas de crédito robadas, etcétera. Y esto los movimientos, los actos delictivos han ido increciendo a través de las criptomonedas, tal y como se puede ver en esta gráfica, desde el 2017 hasta el 2022. Actualmente no disponemos de la gráfica de este año todavía, puesto que no está cerrado, pero también ya se va sobrepasando, digamos, el ratio a mitad de año, ¿no? Con lo cual es un mercado delictivo que está increciendo, insisto, no porque tenga, digamos, connotaciones negativas, sino que su mal uso, como todo, pues lo fomenta, ¿no? Y también la ausencia de persecución por parte de las autoridades policiales y judiciales. ¿Y qué pasó antes de la aprobación, hace escasos días, de estos 2 reglamentos? Pues que había una tímida reacción legislativa en España. Únicamente teníamos la transposición de la 5ª directiva en materia de blanqueo de capitales, que se transpuso hace escasamente 2 años, tras haber entrado en vigor en Europa en el 2018, no fue transpuesta hasta 3 años después. Pero como ven, el blanqueo de capitales siempre está presente cuando hablamos de criptoactivos. Es el primer reglamento, la primera normativa que hay para paliar los efectos, digamos, adversos que tiene la irrupción de esta nueva tecnología blockchain. Y después, en 2022, la CNMV promulgó una circular prohibiendo la publicidad sobre criptoactivos. ¿Por qué? Porque proliferaron en 2021 las grandes macroestafas, los grandes scams en la Audiencia Nacional, y a partir de ahí, pues la CNMV se vio la obligación de acotar eso de alguna manera. Hay que decir que España fue el primer país del mundo en regular la publicidad de criptoactivos y bueno, pues es una connotación positiva que hay que agradecer al legislador, ¿no? MiCA. ¿Qué es el reglamento MiCA? Pues nace, como hemos dicho, para paliar fundamentalmente las prácticas abusivas de mercado. ¿Por qué? Porque estos grandes detenedores de ballenas, detenedores de criptoactivos, manejaban el precio, la cotización al alza o a la baja a su conveniencia. De tal manera que podían hacer ganar y perder dinero a todos los inversores que no tuvieran, digamos, un mínimo de educación en la materia, que es también ahora sobre lo que se insiste, ¿no? Que la mejor defensa es la prevención. Pero ahora MiCA lo que ha venido a establecer es una serie de requisitos ineludibles para todos los operadores en materia de criptoactivos que deben cumplir para poder operar precisamente con estos criptoactivos, para poder estar en esta economía digital. Y son requisitos bastante estrictos. Deben contar con un folleto denominado white paper que describa a qué se dedica esa empresa, cuál es ese proyecto, qué criptoactivo utilizan, qué cantidad, qué equipo hay detrás, la formación de ese equipo, requisitos que llama de honorabilidad para saber que hay gente detrás que tiene la capacidad suficiente para poder gestionar y gobernar esta empresa por los requisitos técnicos, ¿no?, que conlleva, muy técnicos y bueno, pues muy disruptivos. De alguna manera, un ejercicio de transparencia absoluta para generar esa seguridad jurídica y esa confianza de los inversores en este nuevo mercado que, sin duda, pues ya está aquí, ya los grandes fondos y bancos han entrado, han hecho de palanca precisamente para el desarrollo de esta normativa, puesto que creen en la rentabilidad de estos criptoactivos, que, insisto, tienen muchísimas más ventajas que inconvenientes, pero como todo elemento disruptivo,
pues se malusa, y cuando hay una ausencia de regulación, como han sido en estos 15 años desde su irrupción, pues han tenido estos efectos más negativos, ¿no?, en el gran público, y esta opinión formada más negativa que de la que realmente merece, ¿no? Fundamental para todas las empresas que quieran operar con criptoactivos, deberán obtener una autorización de la CNMV, y esa autorización solo se obtendrá cumpliendo todos estos requisitos: la descripción transparente del white paper, la cualificación del personal directivo, y también una cosa muy importante, que es la segregación del capital propio de la empresa con los fondos de los propios clientes. Aquí tenemos el caso reciente de FTX, que precisamente cayó el segundo exchange más grande del mundo en trading, por no realizar operaciones y no hacer esta segregación que garantizara la integridad de la inversión en caso de que los inversores quisieran rescatarla, ¿no? Y, sobre todo, determinados requisitos prudenciales de capital, como es la consignación de la provisión de fondos propios, e incluso la contratación de pólizas de seguro por si vienen mal dadas, por si hay ataques de ciberdelincuentes o cualquier pérdida o fallo digital, ¿no? Y, en cuarto y último lugar, hablaremos del reglamento que nos interesa aquí. Y es que, en materia de blanqueo de capitales, el Parlamento Europeo entendió que es la tecnología más sensible a esta práctica comisiva y que entrañaba unos riesgos nunca antes vistos en la economía tradicional. Y es por eso que entendieron que, dada este característico pseudoanonimato del que hemos hablado anteriormente, los ciberdelincuentes encontraban atractiva la idea de invertir o de intercambiar moneda fiat por estos criptoactivos para ocultar el rastro el rastro ilícito de ese dinero, ¿no? ¿Y por qué? Porque los criptoactivos tienen una gran ventaja y, a la vez, la doble cara inconveniente por el uso que se puede hacer ellos respecto a la moneda fiat tradicional. Y es que, además de ser pseudoanónimo, las transferencias de criptoactivos son mucho más rápidas que las transacciones en fiat y son muchísimo más baratas al eliminarse el intermediario de los sistemas financieros, bancos, etcétera. Y ello también por cuanto hay herramientas dentro de la tecnología blockchain que ayudan a perder la trazabilidad, como son los mixers o los mezcladores de estas transacciones, que hacen muy difícil por parte de las autoridades policiales y judiciales seguir a veces el rastro, ¿vale? Pero aquí tenemos también un elemento muy, muy, muy curioso que ha proliferado en los últimos años también en nuestro país, que son los criptocajeros. Cualquier ciudadano, y del que se ocupa también esta ley, cualquier ciudadano puede acudir a un criptocajero, que aproximadamente en España habrá como unos 300, y cambiar moneda fiat por criptomonedas, es decir, metálico, y así no pasar en ningún momento por el circuito financiero y obtener incluso también criptoactivos, cambiar de criptoactivos a otro criptoactivo y camuflar así las ganancias ilícitas o el dinero en metálico que se obtenga, ¿no? Es un elemento pues óptimo para el blanqueo de capitales y del que se ocupa este reglamento. ¿Y en qué consiste el reglamento TFR? Que básicamente pues se ocupa de rastrear o de facilitar el rastro de esas transferencias de criptoactivos. Pues básicamente obliga a todos los proveedores de criptoactivos a dos obligaciones esenciales, que son identificar al proveedor de servicios de criptoactivos que llama originante y al, digamos, beneficiario de todas las transacciones que se realicen en materia de criptoactivos. Toda empresa que opere con criptoactivos deberá recabar con antelación a realizar cualquier transacción, transferencia u operación el nombre, apellido, domicilio, país, cuenta, red de blockchain y cuenta pública
de su blockchain para tenerle perfectamente identificado. Y en segundo lugar, deberán establecerse políticas, procedimientos y controles internos para reducir adecuadamente los riesgos. Esto es, no por primera vez, pero sí en la tendencia que sigue, la tendencia europea que sigue la prevención de blanqueo de capitales, se obliga, y digo bien obliga, a todas las empresas que operen con estos criptoactivos a tener un mapa de cumplimiento, unos procedimientos, unas políticas de cumplimiento normativo escritos y perfectamente instaurados. Ustedes ya saben que en materia de prevención de riesgos de las personas jurídicas es aconsejable, si bien nuestro Código Penal, en virtud del artículo 31 bis, no obliga, pero obviamente es el único escudo legal capaz de eximir o atenuar la responsabilidad de la pena de la persona jurídica. Aquí, en cambio, la tendencia es, en materia de blanqueo de capitales sobre criptoactivos, a obligar a tener ya un mapa de cumplimiento. ¿Y qué debe hacer, por otro lado, el proveedor o la empresa que recibe esos criptoactivos? Pues bien, comprobar si el emisor, quien ha realizado o quien va a realizar esa transferencia a la empresa beneficiaria, quien va a mover esos criptoactivos de un sitio a otro, ha recabado perfectamente los datos en base a un análisis de riesgo, y si ve que falta algún dato, tendrá la capacidad de rechazar esa transacción. Como ven, aquí se cierra el circuito, hay un perfecto hermetismo de que quien no cumpla con estas obligaciones de información no podrá operar con estos criptoactivos, incluso si ante esta falta de información el proveedor de servicios del beneficiario ve que le requiere para que vuelva otra vez a insertar esta información, no lo hace, deberá informar a la unidad de inteligencia financiera, esto es, al SEPLAC, de un movimiento inusual o sospechoso por esa falta de colaboración. Y esto no solo pasa con las empresas que quieran operar en la Comunidad Europea con criptoactivos, sino también si una empresa que está radicada en un tercer país decide o quiere operar con criptoactivos en una empresa que está instaurada en la Comunidad Europea. Deberá someterse esa empresa de ese tercer país, si quiere operar con criptomonedas dentro del territorio comunitario, a los presupuestos de este reglamento. Con lo cual, al final, se obliga a facilitar una información muy exhaustiva sobre quién está detrás para facilitar la trazabilidad de esas transferencias, de esas transacciones, y, en segundo lugar, a contar con un compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo, ¿no? Hay determinados riesgos que deberán tenerse en cuenta en función del cliente, en función del producto o servicio y en función del área geográfica en el que se esté situado el propietario de esos criptoactivos, y establecer unas medidas de diligencia reforzada si están en terceros países, si hay determinados riesgos que deban ser tenidos en cuenta de manera más intensa, ¿no? Y a su vez, como no, lo que es también una tendencia internacional, el establecimiento de un canal de denuncias obligatorio para denunciar prácticas irregulares de esas empresas que operan con criptoactivos. También obligatorio, como decimos, ¿no? Y la protección de datos, en último lugar, también es una cuestión que preocupa y mucho, porque estamos en una sociedad enteramente virtual, enteramente digital, y es ahí donde hay prohibiciones expresas de la utilización de esos datos, siempre ateniéndose al Reglamento Europeo de Protección de Datos, prohibición de utilización para fines comerciales, no detentación por más de 5 años de esos datos, prorrogables otros 5, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, un régimen sancionador para quien no informe, para quien no conserve esos datos y para quien no cuente con un programa de prevención expreso de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y, por supuesto, y algo que huelga en este reglamento TFR, la responsabilidad penal de la persona jurídica para todos aquellos que cometan una infracción en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Y esto es, muchísimas gracias por su atención, visto que no me quiero pasar ni un minuto más. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias, Javier Cuairán. Y si hay alguna cuestión, la vamos a dejar para el final, para que podamos conversar con más fundamento sobre este tema tan interesante. Y ya vamos a entrar con el segundo de los ponentes, que es Miguel Ángel Fernández Salinero San Martín, abogado especialista en Derecho Penal Económico con 20 años de experiencia y litigante en macrocausas dirimidas ante la Audiencia Nacional por delitos de estafa piramidal cometidos por plataformas de alto rendimiento en criptoactivos, tipo casos como los de Arvistar, Quailian, Nimbus, Algorithms Group, Wish Club o Unetenet. Miguel Ángel, además, es profesor del grado en Derecho y director ejecutivo del Máster Universitario de los Mercados Financieros de la UNIR. Adelante, Miguel Ángel. Muchas gracias, Alfredo, por tus amables palabras de presentación, que todo el mundo sabe que están inspiradas en una inmensa generosidad. Gracias también a todos los asistentes por su atención y, por supuesto, quiero que mis primeras palabras sean de felicitación a mi antecesora, a mi compañero Javier Cuairán, al que le doy la enhorabuena por su intervención, que nos ha contado de manera muy elocuente cuál es el marco de seguridad jurídica que va a acompañar a los criptoactivos a través de los reglamentos MiCA y del reglamento TRF. Yo, por mi parte, voy a compartirles ahora mismo una presentación y voy a hablar de la parte más penológica del fenómeno cripto, ¿no? Es decir, la parte que es atinente a la incidencia jurídico-penal que tiene blockchain y que tienen los criptoactivos en nuestro derecho penal económico. Ciertamente, esta es una materia que es la parte quizá más oscura, ¿no? más fea de los criptoactivos, pero que nos ha acompañado pues desde justo después de la pandemia, ¿no? Yo me he dado cuenta que justo al decretarse el estado de alarma, los criptodelincuentes, ¿no? Idearon métodos y medios en virtud de los cuales y valiéndose de los criptoactivos han llegado a arrasar, por no decir asolar, las economías de muchas familias. Hablamos ciertamente de una delincuencia que es una delincuencia top, alta delincuencia. Nada tiene que ver la criptodelincuencia con los delincuentes de los bajos fondos neoyorquinos. Como bien ha dicho Alfredo, yo tengo el honor de ejercer la abogacía y ejercer acusaciones en cierta medida en casos mediáticos de estafas piramidales que se cometen mediante el empleo de criptoactivos. Les voy a hablar hoy de los casos Arvistar, del caso Nimbus, del caso Quailian, del caso Algorithmic Groups del fallecido Javier Biosca, e incluso del caso Unetenet, que nos encontramos ahora ya en fase de plenario, en fase de enjuiciamiento, y hay un denominador común. Yo he hecho un estudio, aparte, bueno, soy autor de un libro que se denomina Las estafas piramidales y su trascendencia jurídico-penal, el cual tienen disponible en formato online, y del estudio de todos estos fenómenos de escritos, de demandas, de sentencias, yo he sacado el siguiente perfil criminal de lo que se denomina cybercriminal profiling, de esa delincuencia o esa alta delincuencia que entra en el mundo de las estafas piramidales con criptoactivos. Los autores suele ser el 75% de los casos un varón, el 25% de los casos una mujer de entre 35 y 55 años. Suele ser o suele haber sido partícipe activo en esquemas de venta directa multinivel, por ejemplo Wish Club, por ejemplo Telex Free, que les sonará a ustedes, e incluso otros como por ejemplo Herbalife o por ejemplo Amway. Y tienen estos delincuentes tienen conocimientos muy avanzados en programación de datos, de redes, protocolos, sistemas operativos, ingeniería social y, en definitiva, conocimientos amplios de seguridad informática, virus y antivirus.
han tenido muchas veces, en un porcentaje elevado, investigaciones judiciales por hackeo de sistemas y, por supuesto, son autodidactas en materia de trading de criptodivisas. Ciertamente, voy a añadir algo, es digamos, un perfil, el criptodelincuente, que lleva un nivel de vida muy alto, es decir, conduce coches de alta gama, vive en mansiones, cuelga en redes sociales muy frecuentemente fotografías de sus viajes, de su disposición incluso de efectivo, y eso nos da lugar a saber, ¿no?, cuando nos enfrentamos a ellos, por dónde pueden cojear, ¿no? Y ahora vamos con la victimología de las ciberestafas. Esto también es un dato empírico, lo he sacado yo de mi propia experiencia. Piensen ustedes que en los casos en los que represento acusaciones, hay algunos en los que son clientes del despacho, por ejemplo, el caso Revena Capital Trading, unas 2.000 personas. Y fíjense, ¿quién es el target de estas ciberestafas? Las familias de clase media-baja. Para los asistentes que sean de Hispanoamérica, debo decirles que corresponde esta clasificación con el estrato bajo o bajo medio, que eso me entenderán cuando hago yo referencia a ello. Y fíjense, los ingresos, esto en Europa, el 78% de los afectados por estas ciberestafas tienen ingresos anuales inferiores a los 22.000 euros brutos anuales. Esto ya nos dice mucho, ¿no? El 21% de esas familias afectadas son ingresos por debajo o hasta el límite de 50.000 brutos anuales, y ya el 1%, por algo será, de las familias afectadas o de los usuarios afectados por las criptoestafas tienen ingresos superiores a los 50.000 euros. Evidentemente, donde más sangre se hace con las promesas de estas plataformas de prosperidad, de rentabilidad, es a los pequeños ahorradores. Y eso muchas veces debo decirles que nosotros tenemos algún inversor que se ha suicidado como consecuencia de haber no solo perdido todo lo que ha invertido en estas plataformas, sino de haber pedido préstamos o haber ampliado sus hipotecas para invertir. Entonces, hay que tener en consideración la gravedad desde un punto de vista penológico de lo que nos enfrentamos. Siguiendo con esta victimología, suelen ser usuarios habituales de redes sociales estos afectados, TikTok, Instagram, Facebook, etcétera, etcétera. Es gente que navega por el cibermundo, y también clientes o usuarios en el pasado de modelos de negocio basados en marketing multinivel. Lo que pasa que suelen estar en la parte baja de la pirámide, y eso les dificulta el acceso a estos ingresos. Bien, yo quería hablarles ahora a ustedes de algunas cifras en relación con esta ciberdelincuencia, y voy a hablar, dado que tengo tiempo limitado, voy a hablar desde un punto de vista del principio de la ubicuidad. Es decir, imagínense, si nuestro querido anfitrión Alfredo es estafado en España desde una empresa, una plataforma de criptoactivos que está en México, él, por el principio de la ubicuidad, podrá optar en denunciar en México, que es el lugar donde se han llevado a cabo, se han realizado los actos ejecutivos de esa estafa, o podrá optar por denunciar en España, que es el lugar donde han desplegado efectos ese delito. Y desde este punto de vista voy a hablar en general, voy a mencionar una serie de casos, tanto europeos como hispanoamericanos, pero tengan ustedes presente que me refiero de una manera global, dado que es aplicable el principio de la ubicuidad. Y fíjense ustedes, estas cifras asustan. Ustedes ven desde el año 2019 en adelante, y sobre todo en el 2020, año de pandemia, han sido 14.000 millones de dólares de los Estados Unidos los que están registrados, que se ha denunciado como fraude, 7.800 millones solo en el año 2020. Y fíjense ustedes las modalidades delictivas que he hecho incluso unas estadísticas acerca de las mismas, ¿no? El 75% de los criptofraudes fueron captación de criptoactivos mediante plataformas de alto rendimiento. Esto, las cursivas son nuestras. Esto de alto rendimiento, de acuerdo, en realidad no hay ningún rendimiento, como veremos, que son pues casos tales como Arbiestar, Quailian, Nimbus, a los que se hará ahora referencia a continuación.
El 10% de los casos de fraudes son quiebras o bloqueos de exchange. Mi compañero Javier ha hecho referencia antes al caso de Terraluna y al caso de FTX, que son plataformas. Aquí en España incluso tenemos el caso Together, que es un exchange español que también declaró situación concursal como una especie de exit scam o una especie de pretexto para escapar de los efectos jurídico-penales que los tiene, ¿no? Hackeos y robos de criptoactivos, estos pues hay realmente menos incidencia, si se dan cuenta, pero los hay que tener cuidado y ustedes no deben en ningún caso facilitar los datos de sus cuentas de bitcoins en los exchanges a ninguna persona que les contacte con la excusa de que van a desbloquearle la cuenta que tiene usted en revisión en el exchange de Uphold, por ejemplo, o de Coinbase. Ojo, porque hilan muy fino y en el momento en que obtengan determinados datos ya pueden incluso hacerse pasar por ustedes. Y finalmente, el 5% de los casos de fraude son los fraudes con NFTs. Estos me van a permitir que explique muy brevemente. Un NFT en realidad es un token no fungible. El arte digital es el ejemplo más claro y realmente son utilizados. Se crean obras de arte, por ejemplo, en OpenSea, se venden por cantidades inusitadas y se utilizan como vehículo para el blanqueo de capitales al que ha hecho mi compañero Javier antes referencia. Por lo tanto, tengan cuidado y tengan en cuenta estas cuestiones y las recomendaciones que les haré a continuación. Bien, en cuanto a los casos clave, voy a comentar alguno de ellos, ¿no? Estos casos, pues, hay que tener en cuenta que han movido en fraude incluso, pues, billones de euros, me atrevo yo a afirmar. El primero de ellos es Algorithmic Groups, es el caso de la estafa que presuntamente, y digo esto porque aún está sub judice, creó el ya fallecido Javier Biosca, ¿no? ¿Qué ofrecía este señor? Altas rentabilidades a cambio de inversiones en dinero fiat, en criptoactivos o incluso en oro. ¿Y qué es lo que decía? Pues que ofrecía hasta un 30% de rentabilidad mensual. Piensen con la cabeza, si un banco hoy en día nos cobra casi dinero por tener nuestros depósitos, ¿cómo es posible que en un mes una persona consiga ese 30% de rentabilidad? Pues yo se lo digo a ustedes. Realmente lo que hacía este señor era pagar a los inversores más antiguos con el dinero que iba recolectando de los más nuevos, hasta que llegó el momento del colapso. Esto es un poco, hablaban de Javier Biosca como el Madoff español, ¿no? Es decir, utilizaba un sistema piramidal que realmente no hay ningún trading, no existe trading, eso lo digo yo desde mi punto de vista, presuntamente no existe trading, pero este señor capta inversiones y este señor al principio, es decir, cuando llegan los primeros vencimientos, paga y cumple. Y eso hace generar unas expectativas de decir, oye, si he puesto 5.000 euros y me ha pagado 20.000, si pido un préstamo de 100.000 y lo invierto, entonces, bueno, pues me convierto en una especie de rey del mambo, ¿verdad? Pues eso, cuando ya se pide el préstamo, cuando ya se hipotecan las familias, cuando ya se le hace esa inversión, es cuando colapsa y es cuando no paga. Esto es Algorithmic Groups. Luego tenemos el caso Arbiestar, ¿no? Este últimamente muy famoso, incluso en la prensa, ¿no? Cuyo eslogan era que el community bot era algo que siempre se gana, nunca se pierde, ¿no? ¿Qué es lo que hacía o qué es lo que ofrecía? A través de este community bot, Arbiestar ofrecía o decía que llevaba a cabo arbitraje cripto fiat, ofertaba unas rentabilidades que eran altas y que variaban en función de la inversión, pero en realidad de lo que se ha instruido hasta ahora en el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional no se desprende la existencia de este community bot. Y voy a utilizar o voy a hacer mías las palabras de mi compañero cuando hablaba del blanqueo. En estas macrocausas hay que decir que se abre una pieza separada. Se investiga, por un lado, la estafa y se abre otra pieza separada de blanqueo de capitales. ¿Por qué? Porque este blanqueo siempre va de la mano como buen hijo de la estafa piramidal que suelen ser estas plataformas. Voy a ir un poco más rápido con los otros casos, ¿no? El caso Nimbus es parecido al de Arbiestar. Es también una especie de arbitraje cripto fiat, es decir, comprar barato y vender caro. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que
en un primer estadio, cumplen con sus inversores, porque es pequeña esa inversión, y luego ofrecen nuevos ciclos de inversión en los que dicen, si usted aporta el triple, va a ganar el sextuplo. Y ahí es cuando suele colapsar y se produce el exit scam. Luego tenemos el caso Quailian. De estos hablo en primera persona porque estoy personado en la Audiencia Nacional en cada uno de ellos. Quailian era distinto. Quailian ofertaba a sus inversores la posibilidad de invertir en lo que denominaban masternodos. Los masternodos en realidad son chips, son programas informáticos que hacen posible las transacciones a través de la blockchain, pues, no solo de bitcoins, de Bitcoin, de Ethereum, de cualquier criptodivisa, de cualquier altcoin. ¿Y qué era lo que era? Invierta usted en masternodos y según lo que invierta puede hasta multiplicar por 8 y por 10 su inversión. En realidad, pues aun presuntamente no hay nada detrás de esto, ¿vale? Así que mucho cuidado. Y fíjense las cifras. Algorithmic Groups, 800 millones de euros defraudados, más de 50.000 afectados. Arbiestar, al menos 100 millones de euros defraudados, 90 no cuadran en la contabilidad, ¿no? Según las actuaciones, más de 3.000 afectados. Caso Nimbus, 130 millones de euros defraudados y más de 4.000 afectados. Caso Quailian, más de 500 millones de euros defraudados y 65.000 afectados. Esto asusta. He añadido aquí un caso de Colombia sobre el que he escrito en un artículo en la Universidad de Bogotá que se denomina Las estafas piramidales en Colombia y su incidencia en la ley 1700 de 2013 y su desarrollo en el decreto 026, aquí en este asunto se defraudaron 36 millones de dólares y 200.000 afectados. Aquí este caso dio origen a la denominada crisis de las pirámides que registró y que afectó a los estratos bajos y medio bajo de Colombia y que dio lugar a que Colombia promulgase un delito de estafa piramidal específico, que es lo que yo creo que debe pasar en cada Estado miembro, ¿no? Al menos de Europa y me atrevo a decir que del resto del mundo. ¿Y por qué? Pues porque muchas de estas personas, un porcentaje que se denomina muy moderado, se suicidó como consecuencia de haber perdido todos sus ahorros y de haber perdido incluso dinero que pidieron en préstamos. Esto es terrible, quiero llamarles la atención acerca de ello y quiero dejarles, hagan una foto si quieren a esta transparencia, cuándo desconfiar. Ustedes informen a sus clientes, infórmense ustedes mismos, informen a sus familiares. Cuando se encuentren en plataformas, en páginas web, promesas de rendimientos asegurados, desconfíen. Cuando se encuentren ustedes ausencia, vayan a la página web de las plataformas, si no hay términos legales y condiciones serias, desconfíen. Si no se muestra quién está detrás de estas plataformas, desconfíen. Si hacen un marketing muy excesivo a través de banners, que se lo encuentran en todos los sitios, cuando trading en criptoactivos y les salta el banner, desconfíen. Y sobre todo hay otro síntoma que son los airdrops. Crean tokens gratuitos para captar como anzuelo a sus futuras víctimas. Y el plan de compensación suele ser muy agresivo. ¿Qué significa esto? Pues que invierta usted con nosotros, que va a ganar hasta un 10% semanal, un 0 o un 2% diario de sus inversiones. Claro, dices tú, oiga, es que esto es un chollo, ¿no? Yo invierto aquí y ya pues no tengo ni que trabajar. Desconfíen de esta sintomatología o penología, yo me atrevería más a decir. Bien, hay casos muy parecidos en Latinoamérica, uno muy de arbitraje criptofiat es Alfa Consultoría, muy parecido a Arbiestar y deja pues 2.000 afectados y creo que 46 millones de dólares de los Estados Unidos en fraude. Y en México, indicarles en México qué es lo que ha pasado, pues que se ha utilizado con frecuencia los criptoactivos como medio de pagar el precio por los cárteles de la droga, el precio de sus envíos. Esto ha saltado en alguna operación en España con su infraestructura y yo lo he seguido y la verdad es que se utilizan los criptoactivos con ese fin que es, en definitiva, pagar el precio de los envíos del narcotráfico, ¿no? De X kilos de cocaína
X bitcoins y eso pues es también malo. Y quiero dejarles quiero que piensen algo y que se vayan con unas preguntas en la cabeza. Yo creo, me he encontrado con que en España no existe un tipo penal que regule de manera, digamos, fuerte o que castigue de manera fuerte estas macroestafas. Creo que se debería de crear un delito de estafa piramidal muy parecido o que tome como base el artículo 316 del Código Penal de Colombia, penas de 10 a 20 años y multas de hasta 50.000 salarios mínimos. En España ya ven las penas, ¿no? La del tipo agravado es de 6 años. Esto me parece a mí insuficiente. Y acabo, quiero cumplir bien con el tiempo, acabo dejándoles estas preguntas finales. Piensen en su país, si son españoles, si son de Hispanoamérica, de Hispanoamérica. ¿Sirven las leyes actuales para castigar estas estafas y fraudes de manera penológicamente óptima? ¿Consideran necesaria la tipificación específica de un delito de estafa piramidal? Y, por último, ¿qué redacción le darían a ustedes a ese delito? Yo concluyo que tengo en la mente una regulación o un tipo específico de estafa piramidal que en España serviría de manera preventiva general para evitar o disuadir la comisión de esos delitos. He concluido. Muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualesquiera preguntas que quieran formularme. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Fernández Salinero San Martín, como siempre, con esta ponencia brillante acerca de un tema que evidentemente no solamente dominas, sino que transmites pasión al explicarlo, porque hace muchos años que estás en este terreno, en este ámbito, estudiando, investigando, litigando. Bien, vamos a ver si por aquí tenemos alguna pregunta de los asistentes. ¿Tenemos alguna cuestión por aquí, por el chat? En este caso, si alguien quiere formular alguna cuestión al profesor Javier Cuairán o al profesor Miguel Ángel Fernández Salinero San Martín, ahora es el momento. Desde realización me las pasarán y podremos formular estas preguntas. Mientras tanto, no entran cuestiones. Nos quedan unos pocos minutos para concluir esta Open Class. Y yo les preguntaría a los dos ponentes que hoy han disertado aquí en UNIR, la Universidad en Internet, sobre si realmente estos dos reglamentos, estas legislaciones, diríamos, novedosísimas, que provienen de Europa, son punteras a nivel mundial, ¿verdad? De alguna manera vemos visos de que sea una legislación suficiente para poder, de alguna manera, frenar lo que puede ser, pues, algo como la ley de la selva, ¿no? Porque Miguel Ángel Fernández Salinero apuntaba una serie de casos que son escalofriantes, ¿verdad? Con unas estafas piramidales tremendas y aparece y sobrevuela constantemente el fenómeno del blanqueo de capitales. Sí, efectivamente, Alfredo. Desde mi punto de vista, es un punto de partida, única y exclusivamente, pero muy favorable y que hay que aplaudir al legislador comunitario. Pero efectivamente queda mucho camino por hacer y el legislador, bajo mi punto de vista también, creo que ha sido cauto a la hora de no hacer una legislación muy cerrada y muy exclusiva que pueda frenar la innovación, ¿no?, en este sector. Y, bueno, es un poco una especie de sandbox, vamos a llamarlo así, un proyecto cerrado que irá modulándose e irá perfeccionándose a lo largo del tiempo, porque estamos ante una tecnología disruptiva y que todavía no se conocen muy bien los efectos micro y macroeconómicos que puede tener, con lo cual, qué duda cabe que se irá perfeccionando, ¿no? Bien, por mi parte, Alfredo, suscribir cada una de las palabras de mi compañero y quizá mayor abundamiento indicar que yo creo que los reglamentos MiCA y TRF son una especie de gran ley de bases que Europa fija con carácter general y luego cada Estado miembro debe de cristalizarlo y adaptarlo a sus peculiaridades. En el caso de España, yo me atrevería a añadir que desde el punto de vista penológico sería además preciso añadir un delito de estafa piramidal y que se apoye, ¿no?, en estos dos reglamentos para perseguir y proscribir las estafas piramidales que se cometen mediante el empleo de criptoactivos.
Perfecto, Miguel Ángel Fernández Salinero San Martín, Javier Cuairán. Vemos que hay una pregunta por aquí por el chat. Adrián dice, mi pregunta es para el profesor Miguel Ángel y nos dice cómo podemos formarnos e introducirnos más en el tema de las estafas con criptomonedas, un tema tan complejo y difícil, pero muy apasionante y con poca jurisprudencia. Yo antes de que responda Miguel Ángel Fernández Salinero, me va a permitir que le voy a decir, oiga, usted está en el lugar adecuado, es decir, estudiando aquí en la UNIR, en el máster en Derecho Penal Económico y en otros estudios que tenemos, varios estudios que le van a permitir aprender sobre la materia. Adelante, Miguel Ángel. Yo no lo hubiera dicho mejor, Alfredo, y me permito añadir a tu respuesta que precisamente yo soy director ejecutivo del magnífico máster universitario en Derecho de los Mercados Financieros y hay una asignatura que yo mismo imparto que trata sobre esta problemática. Creemos que los mercados financieros están vinculados de una manera sinérgica con los mercados tradicionales, pero es necesario convertirnos en expertos en prevención del fraude financiero y del criptofraude. Y como ha dicho Alfredo, yo creo que no hay ningún foro mejor que este para aprender en estas materias. Pues así es, efectivamente, aquí en la UNIR, en la Facultad de Derecho concretamente, disponemos de varios posgrados de alta especialización, como el que comentaba Miguel Ángel Fernández Salinero, y, por supuesto, nuestro máster en Derecho Penal Económico. Javier Cuairán, vamos a ver, esto de las criptomonedas, ¿verdad? Esto parece que ya está aquí, hay cajeros incluso en los cuales podemos cambiar, ¿verdad? Alguna operación con el móvil. Bueno, ¿y qué va a pasar con los colectivos vulnerables, con la gente mayor, con la gente más joven, que no se maneja muy bien con estas tecnologías? Joven, muy joven, digo, o gente muy mayor ya, que no se atreven y que todavía quieren ir con los billetes en mano porque, hasta donde yo sé, todavía no podemos ir a tomar café o a pagar un menú del día con criptomonedas. ¿Qué pasará con esto? Así es. A ver, ya Europa ha contemplado la reciente creación del euro digital que se lanzará en breve, antes de lo que pensamos está prevista para octubre. Y al final el fiat convivirá con el mercado cripto. No son sustitutivos, sino van a ser complementarios, ¿vale? Al menos por el momento, porque efectivamente no se puede sacar el efectivo del mercado financiero ni instaurar unos criptoactivos como moneda de intercambio para las acciones, para los pagos, para el intercambio económico en general, ¿no? Con lo cual, es una opción más. Es una opción más como medio de pago y será una opción más como inversión, pero no sustitutiva, con lo cual la gente puede estar tranquila, mayores y pequeños, sí. Podemos estar tranquilos, Miguel Ángel Fernández Salinero San Martín, después de haber escuchado los casos que has relatado, porque realmente son preocupantes, son cifras enormes, son cifras que escandalizan, ¿verdad? Y son miles y miles de españoles y españolas que han sido estafados. ¿Podemos estar tranquilos? ¿Podemos pensar que en algún momento pudiera haber un riesgo sistémico de colapso de alguno de los grandes bancos en España, o todavía esto queda muy lejos y estamos protegidos? Bien, Alfredo, pues en respuesta a tu pregunta, debo decirte que si impera el sentido común a la hora de invertir en criptoactivos, podemos estar tranquilos. ¿Y qué significa eso? Que hay que, en primer lugar, invertir con lo que nos sobra si se decide invertir. Y segundo, hay que conocer los riesgos que ya nos los han enseñado y están públicos en la página web de la CNMV del Banco de España. Los riesgos inherentes a las operaciones en criptoactivos son inversiones de muy alto riesgo que implican no solo el peligro de no ganar nada, sino de perder el capital. Y luego estaremos tranquilos si no hacemos, como por ejemplo, la locura que ha hecho El Salvador, ¿no? De adoptar el Bitcoin como medida de curso legal. A mí eso me parece ir demasiado lejos, pero creo, como ha dicho Javier, que van a coexistir las divisas tradicionales con las criptodivisas. ¿Y cómo sería ese marco? Pues un marco de seguridad jurídica y un marco en el que los Estados miembros adapten y cristalicen los reglamentos MiCA y TRF a sus ordenamientos jurídicos internos y a sus peculiaridades. Pregunta para los dos. ¿Y España está haciendo los deberes en este sentido para incorporar toda esta legislación de protección?
Yo me acojo a mi derecho a no declarar, en este caso, ¿no? Pero creo que queda mucho por hacer en España. Yo incluso he mandado alguna comunicación al Ministerio en relación con la legislación en esta materia y de momento no me han hecho caso. Simplemente voy a decir que queda mucho trabajo por hacer en esta materia para alcanzar esa meta que todos queremos de la seguridad jurídica. Sí, efectivamente, estoy con Miguel Ángel. Hay países más avanzados como Francia o Alemania que ya han desarrollado una normativa propia antes que MiCA y se han puesto la pila. Y bueno, pues España como país friendly que es, porque somos de los, creo que es el cuarto país más detentor de criptomonedas en Europa, pues debe hacerlo si quiere seguir con esa tendencia, con lo cual queda. Perfecto, lo tenemos ya muy claro. En cualquier caso, recomendamos informarse muy bien, asesorarse de los que saben, de los más expertos, y quien quiera saber y quiera aprender, aquí tiene pues a dos de los grandes especialistas en esta materia y, por supuesto, dos estudios. El máster que comentaba de lo que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores y Mercados Financieros, ¿verdad? El máster universitario en Derecho de los Mercados Financieros de la UNIR y nuestro máster en Derecho Penal Económico, para aprender, para profundizar y para convertirse en un auténtico especialista, porque la verdad es que esto tiene visos de que se van a necesitar muchos profesionales para poder asesorar, para poder ayudar a que este tránsito, este tiempo de impasse en el cual convivirá la moneda física y los bitcoins, las diferentes monedas virtuales, no sean un problema, sino que sean una realidad y haya una total normalidad. Muchísimas gracias, don Javier Cuairán, y muchísimas gracias, Miguel Ángel Fernández Salinero San Martín. Gracias también a todos los asistentes y les espero aquí en la próxima ocasión, en la UNIR, y decirles siempre que también les esperamos en clase. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, Alfredo. Buenas tardes. Un placer.